Continuamos con su programa Análisis Jurídico. Estamos en una conversación interesantísima, más que agradecido estoy con la doctora Amaralis que esté en nuestro programa, porque ciertamente nos está orientando, nos está asesorando y nos está informando en cosas del derecho mercantil que realmente pues no sabíamos y que ciertamente pues hoy estamos ya al menos conociendo lo que pasa en esta situación. Quedamos en el segmento anterior, doctora, que muchas veces se presta... Por ejemplo, que en el registro mercantil haya muchísima gente registrando empresas, pero se puede seguir llevando la secuencia de todas estas empresas que se registran hoy en día. Muchas quedan ahí como pendientes, ¿no? En el aire, no sé cómo quedarán, sí, o cómo se podrá decir esa palabra. Sí, lo que pasa es que obviamente hay una especie de una avalancha de constitución de sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque efectivamente reciben beneficios. Al tener constituida una sociedad mercantil, pues comienzan a tener beneficios por una parte, y por otra parte, pues intentan como violentar aquello del velo societario, del velo corporativo, del levantamiento del velo societario, porque a través de esa sociedad mercantil constituida pueden hacer lo que no hacían como personas naturales. Entonces hay como una especie de velo donde hay una protección, y esa protección significa que pueden inclusive realizar cualquier abuso de derecho o violaciones a la ley en detrimento de esa sociedad mercantil, y entonces el nombre de esa sociedad mercantil es que hacen todos esos actos, y por eso es que realmente hay una difusión, bastante, hay muchas sociedades que están inertes, que solamente está el documento constitutivo y los requisitos que piden para constituir, y luego no funcionan para nada, absolutamente no son productivas, y ahí es donde yo pienso que el Estado debe intervenir y debe empezar a hacer una revisión exhaustiva de todas esas sociedades mercantiles que están constituidas, pero en papel, simplemente en papel. Pero doctor, también pasa lo siguiente. Muchas empresas que son firma personal, ¿no? Necesariamente, por ejemplo, dicen es que voy a contratar con la gobernación y necesito ser sociedad anónima porque no me aceptan que sea firma personal, ¿verdad? Entonces empiezan con el corre-corre, de rapidito soy ya, no sé qué. ¿Por qué esa diferencia que puede existir en algún momento porque que el gobierno no acepta firma personal y que tiene que ser sociedad anónima? Mire, es que las firmas personales... De verdad que en Venezuela hay una desconfianza enorme con las firmas personales, porque las firmas personales, recuerde que responden hasta su patrimonio personal, entonces violentan, pueden hacer escaramuzas, realmente insolventarse y entonces no responder con los pactos o con los acuerdos o los compromisos que haya contraído esa persona, porque es que la firma personal es la persona la que responde con todo lo que tiene tanto en su patrimonio comercial como el personal. En cambio, las sociedades mercantiles pues tienen lo que se llama la personalidad jurídica. Entonces, ese ente societario con personalidad jurídica se constituye y es un sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, se tiene que contratar es con ese sujeto de derechos y obligaciones, no con los accionistas o los consocios que integran la sociedad. Y entonces, en ese caso, pues aparecen contratos que se celebran y son contratos que son inválidos, son contratos inclusive, contratos que son sociedades irregulares, que ni siquiera tienen una buena constitución, ni siquiera están constituidas al inicio, se contrata. Entonces, ¿cómo se va a responder? ¿Quién responde por una sociedad que no tiene un capital suficiente, que no ha aprobado o no ha registrado tampoco todos esos actos dispositivos societarios que tienen que registrarse y publicarse? Entonces se convierte en un ente que la doctrina ha señalado que tiene personalidad jurídica precaria, ¿verdad? O sea que deficiente, pero que ¿quién es el responsable? Entonces van y entonces ese es el éxito de esta teoría de levantamiento del velo corporativo, que intentan ir hacia los accionistas, hacia los socios, a los verdaderos responsables del contrato. Pero en principio y por regla general el responsable es la sociedad mercantil anónima hasta el monto de su capital social. Y si el capital social es de 10.000 bolívares, pues hasta 10.000 bolívares. Pero en algún momento puede traspasar el capital social si el compromiso, vamos a decir, aumentó. Sí, lo puede perfectamente aumentar. ¿Son solidarios los miembros? Claro, entonces comienza a ir hacia los socios, hacia los accionistas, donde van a ellos a responder hasta el monto de sus aportes, ¿no? Pero si los aportes son mínimos, también entonces, ¿a dónde va? Entonces ese es el problema de que realmente estas sociedades pues deben de realmente constituirse y funcionar válidamente. Ciertamente, porque hay una confusión en ese sentido. Vamos a hablar ahora, doctora Amaralis, ¿cómo ha sido ese proceso suyo
de formación, cómo ha sido ese proceso suyo de llegar hasta donde hoy está, que nos sentimos orgullosos de tenerla aquí, ciertamente en nuestro programa. ¿Cómo para que los jóvenes sepan el ejemplo de lo que es hoy en día, ciertamente ser un abogado? Bueno, realmente le voy a decir que primero nací en una familia con muchos valores y con muchos principios. Mi papá y mi mamá pues eran maestros y nos enseñó a leer desde el principio. Recuerdo que los regalos míos en vacaciones eran libros cuando pasaba los años. Y desde que yo tenía 7 años de edad, le decía a la gente, a todos, que yo quería estudiar era Derecho y que quería estudiar en la Sorbona. ¿No? No teníamos suficientes recursos económicos, pero fui muy buena estudiante en lo que fue la primaria, que la hice en el grupo Carlos Rangel Lamos, que le mando, que lo quiero muchísimo, y al Liceo Simón Bolívar. ¿Netamente cachirense usted? Totalmente por los 4 costados. Y entonces también estuvimos en una disciplina que fue la natación. Yo fui atleta de alto rendimiento, fuimos campeones nacionales, internacionales, y entonces el deporte, que no nos dio mucho dinero económicamente, pero nos dio muchos valores, como disciplina, perseverancia, organización, orden. Entonces, terminé el Liceo Simón Bolívar, que acabamos de cumplir 50 años de graduados, y que los celebramos con 3 años, con 3 días seguidos, y que les mando un saludo a todos esos compañeros del liceo. Y luego fui a la Católica. De hecho, yo le voy a decir que entré al examen de la Universidad Central de Venezuela, porque esa era la aspiración, entrar a la UCB, y entonces sí logré entrar, pero mi papá me dice: usted no va para la UCB, usted va para la Católica, que le queda 4 cuadras de acá, ¿no? Y la Católica fue mi formación. Le voy a decir que fue mi formación porque cuando estábamos en Francia, en los exámenes, realmente le agradecía a la Universidad Católica todos los días, decía: gracias, Dios mío, por haber estudiado en esa universidad, porque los conocimientos fueron fuertes, mucha gente desertó, mucha gente se fue, y yo no solamente logré la especialización en mercantil, sino el doctorado en Derecho allá con otro idioma, pero muy disciplinada. Ahí sí de verdad era como un ratoncito de bibliotecas, ¿no? Todo el tiempo en una biblioteca, pero los valores la formación fue dada en ese sentido, ¿no? De estudiar, estudiar y estudiar. Ese era el trípode, ¿no? Y yo siempre digo que en mi casa, la familia, teníamos que tener 3 cosas. Una, tener una profesión, la cumplí. Otra, ser nadadora, o sea, eso era porque todos somos nadadores, todos éramos deportistas. Y en tercer lugar, tener una propiedad. Y esos 3 valores mi papá nos los inculcó, y sabíamos que teníamos que luchar hacia eso, hacia buscar eso. Y entonces tuvimos esa formación. Después de la Católica, estudié en Francia con una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. No teníamos recursos, le dije. Entonces, yo soy generación Ayacucho, con muchísimo orgullo soy generación Ayacucho. Que pueda hablar orgullosamente de que fue generación Ayacucho, y que aprobé mucho y luego estuve en España, en Salamanca, que es también y en Caracas. Y después regresé a San Cristóbal. Y uno de mis sueños era darle clase a la Católica. Y efectivamente vamos a hablar de eso en el próximo segmento, que seguramente tendrá usted experiencias maravillosas de esta situación. Vamos a publicidad y ya regresamos con su programa Análisis Jurídico.